vamos a cambiar de tema y aquí en la sala de cama mañana vamos a platicar acerca de cómo y bajo qué circunstancias me pueden quitar a mi hijo, ¿no? Ya sea el papá o ya sea mamá. Y aquí está Iván, que es nuestro abogado. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos Bienvenido, días. Iván. Muy buenos días, Miriam. Muy buenos días, Carlos. A ver, Muy Iván. bien. Digo, me imagino que es papá o mamá. Digo, normalmente yo me pongo como mamá y digo, es como más complicado, no lo sé. La ley le quite a la mamá a sus hijos, ¿no? Como que la ley protege mucho a la mamá con esta cuestión de la ley, pero obviamente hay situaciones y circunstancias en las que sí se le puede retirar a los hijos a la madre, por ejemplo. Ya después hablaremos del papá. Sí. Mira, aquí no es tanto ya que proteja. Actualmente ya hay una igualdad. Ya hay una igualdad de género, tanto hombre como mujer tienen ya los mismos derechos. Si podemos ver alguna sentencia en la cual un juez se base en decretar una custodia a favor de la mujer por el simple hecho de ser mujer, yo te puedo decir que la sentencia tendría vicios y podría ser incluso nula. Okay. Actualmente ya la ley permite que tanto el papá como la mamá puedan ejercer esa custodia sin limitación alguna, siempre y cuando esa custodia no afecte o no traiga una afectación para los menores. Claro. Pero ambos pueden solicitarla. Incluso actualmente ya se dan casos de que hay menores que pueden tener 3, 4 años y el papá solicita esa custodia de ellos y por supuesto que la autoridad se los va a otorgar sin problema alguno. Ya no es como hace pues, más de 10 años que era, si había una, digamos bueno, la mujer tenía a lo mejor ese privilegio. Sí. Tener la custodia total, de tener ¿no? la custodia total y que, digo, era lógico, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando un menor de edad que es recién nacido, pues lógico que tiene que estar con la mamá. Porque la mamá es la que se hace cargo, la mamá es la que le da pecho, la que lo alimenta. Exactamente. No en todos los casos. Desafortunadamente, por esa situación es que actualmente ya se está rigiendo para tanto como para hombre como para mujer en igualdad de situaciones. Sí, a ver, Iván, en dado caso de que un juez otorgue la custodia a una mamá, que el fallo salga a favor de la mamá, ¿cuáles serían los elementos o las actitudes para que el juez revoque este fallo y le pueda quitar los hijos a la mamá y pasárselos al papá? ¿Cuáles serían? Ok, aquí vamos hablando sobre el ejemplo de que la mamá solicitó la guardia y custodia. Ajá. La guardia y custodia se otorgó a ella, Sí. Obviamente, y el papá en determinado momento dice, bueno, yo quiero solicitar ahora la guardia y custodia porque la mamá no es apta para poder ejercer esa custodia sobre mis hijos. Ajá. ¿Cuáles son los elementos? El primer elemento es que se acredite que esta persona que detenta la custodia, puede ser el papá o la mamá, no realice actos perniciosos que pongan en duda o en riesgo el desarrollo del menor. Si la persona realiza actos perniciosos que ocasionan un deterioro en la salud mental del menor o psicológica, pues obviamente puedo solicitar ese cambio de custodia. Puedo acreditar que a lo mejor la mamá o el papá, dependiendo del ejemplo, pero bueno, Sí. En el ejemplo que tenemos es la mamá, puede realizar actos que no son acordes a la edad del menor y a la educación que éste está desarrollando. ¿Qué tipo de actos? Pues a lo mejor dedicarse a la prostitución, pero no solo dedicarse, sino que esos actos sean visibles hacia el menor, porque la persona puede dedicarse, pero siempre y cuando no afecte al menor ese trabajo, pues no hay ningún daño, ¿no? Pero si ese acto lo está realizando frente de esos menores, por supuesto que le va a ocasionar un problema y un perjuicio. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, si la persona que tiene la guardia de custodia, que es algo que se da muy común, y es algo que ha ocurrido y que esperemos que pronto se termine. Cuando una persona tiene la guardia y custodia, lo que hace es impedir las visitas y convivencias hacia al otro progenitor, al progenitor que no tiene la custodia. Si este impedimento de esas visitas y esa guardia y custodia, de este régimen de convivencias, lo realiza la persona que tiene en custodia al menor, por supuesto que yo puedo solicitarle a la autoridad, oye, yo tengo un régimen de visitas y convivencias y ella en todo momento me lo ha negado y ha evitado que yo pueda convivir con esas situaciones. Sí. Entonces, ese también sería otro aspecto para que me pudieran quitar la custodia de dicho menor. ¿Qué otro aspecto podría ser importante? Si yo, por ejemplo, realizo o cometo algún acto ilícito o algún acto que se pueda considerar como delito en contra de mi menor hijo, esto significa que a lo mejor yo le ocasioné algún tipo de lesión, a lo mejor yo lo estoy violentando física o psicológicamente, lo estoy golpeando, le estoy generando marcas, le estoy generando un daño, un trauma, pues eso también es bastante suficiente como para que solicite a la autoridad
que la persona que tiene la custodia no es apta para tener esa custodia dentro de ese menor. Claro. Ese es otra de los aspectos. De repente puede ser que algunos, no sé, el papá o la mamá, tengan a una pareja, una nueva pareja, y a lo mejor que no estén al pendiente del cuidado. Puede ser también otra cosa, que a lo mejor el niño no coma sus horas o no se alimente de manera adecuada, o que de repente quizá las mismas escuelas, porque también pueden como ayudar a esa parte, de que ven que a lo mejor el niño llega tarde o llega desvelado o está cansado o no pone atención. Ese tipo de cosas se pueden poner como una prueba para poder retirar al menor con la persona con la que esté, sea la mamá o sea el papá. Sí, por supuesto, porque la salud que le estoy generando al menor en cuanto a salud física o alimenticia, pues no es la adecuada, ¿no? Entonces el menor va a sufrir un riesgo, va a sufrir un daño, y por supuesto que son evidentes y son necesarias para poder solicitar esa pérdida de la guardia y custodia. ¿Cómo lo compruebas? Porque yo lo puedo decir, yo como mamá, el papá esto, el otro, claro, aquello, pero ¿cómo sé que a lo mejor no estoy queriendo dañarlo a él por medio de los hijos, levantándole un falso cuando Exacto. dice, no, espérame, pues es que no es cierto, vas a ver, no los vas a ver ahora? O sea, ¿Cómo se comprueba este tipo de situaciones? Es importante tomar en cuenta que siempre hay que escuchar al menor, porque Ay, es que eso me angustia tanto a mí que los pongan, hay ¿no? que escucharlo. ¿Por qué? Porque el menor tiene un riesgo y hay un principio fundamental que es el interés superior hacia ellos. Entonces, como ellos tienen un problema sobre esa cuestión, pues obviamente la obligación de una autoridad y de un juez es escucharlo. El juez tiene que escuchar al menor y preguntar y saber si efectivamente las acciones por las que yo me estoy quejando son reales y realmente están afectando a ese menor. Porque muchas veces el menor, aunque sea escuchado, probablemente puede tener a lo mejor alguna alineación parental, alguno de los papás habló o engendró algún tipo de rencor contra el otro papá, y el menor por miedo pues va a decir cosas que a lo mejor no son las adecuadas, ¿no? Pero para este sentido pues va a haber un psicólogo que va a analizar a dicho menor y pues va a poder entender si el menor se encuentra con alguna cuestión como una alineación parental. Entonces, lo más importante es escuchar al menor. Segundo, hay que tener siempre evidencia de esto, testigos. Hay que existan personas que puedan darse cuenta de que estas situaciones están ocurriendo para que nosotros podamos acreditarlas en determinado momento. Y otro punto, tú lo dijiste muy bien, Miriam, hay personas que a veces abandonan a sus menores. ¿Sabías que la ley prohíbe abandonar incluso a un menor de edad por máximo un día? Si tú abandonas a un menor por máximo un día, puede ser retirada esa custodia, ¿eh? Te la pueden retirar porque no se puede dejar a un menor así, a la deriva, un solo día, ¿eh? Ni siquiera estamos hablando de 6, 7, 4 días. No, estamos hablando de un solo día. Ajá. Para que sea suficiente. Y si una autoridad se percata de esa situación, que yo abandoné a mi hijo, que me salí de la casa, lo dejé ahí todo el día y no regresé hasta el día siguiente, Claro. con eso es más que suficiente para que me puedan retirar al menor de mi domicilio. A ver, Iván, La guardia y custodia. sabemos que un menor de edad es antes de los 18 años. En dado caso que un juez esté en proceso, la custodia tanto para el papá o para la mamá, ¿en qué momento o es nulo el voto o la voz de un menor? Se me ocurre que tenga 16 años y diga, ¿sabes qué? El fallo, te vas con tu mamá a vivir, y el menor de 16 años diga, no, yo no quiero, quiero irme con mi papá. ¿Ahí qué aplica? ¿Tiene valor su voz? Sí, por supuesto. Aquí la voz de él y lo que él manifieste y lo que él quiera o crea que es mejor para él, por supuesto que va a tener valor. Aunque sea menor de edad. Aunque sea menor de edad, por supuesto. Hay una escucha de menor y pues va a tener que tomarse en cuenta. Desafortunadamente hay menores que, por ejemplo, tienen 3, 4 años y que a lo mejor todavía no están conscientes de los actos Y o eso de te las iba a cuestiones. preguntar, ¿qué haces con un menor de 2 años? Y en ese sentido, ¿Cómo pues un es juez muy le va a difícil. decir? Sí, exactamente. ¿Cómo? En ese sentido, pues sí va a ser muy complicado que un menor de 2 o 3 años que no tiene ahorita conciencia lógica, pues pueda manifestar con quién se quiere quedar, porque él no tiene ahorita un sentido de qué es bueno o qué es malo para él. Claro. En ese sentido, pues sí va a ser un poquito complicado. Ahí ¿Pero tendríamos que metes testigos analizarlo. ahí? Tendríamos que presentar testigos, ahí tendríamos que presentar un especialista que pueda analizar al menor y que pueda detectar algún daño que se le haya generado. Caso contrario, pues sí va a ser un poquito complicado en esa situación, pero cuando es un menor que ya cuenta con una edad de entre 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, 16 años, pues es claro que la opinión que él tenga sobre la guardia y custodia y sobre quién quiere que la ejerza, pues va a ser una herramienta que va a servir muchísimo para la autoridad, para que puedan determinar si la guardia y custodia efectivamente se va a dar al papá o a la mamá y bajo qué supuestos. ¿Qué temas tan complejos? Ay, miren, yo creo que lo más sano sería que entre papá y mamá, sin involucrar a los hijos,
estuvieran haciendo las cosas correctamente. Es que a veces no nos damos cuenta todo el daño que le podemos hacer a nuestros Exactamente. hijos y agarrarlos como de rehenes, porque son Es rehenes. que no es lo justo, ¿eh? Claro. Agarrarlos No es lo como rehenes, justo. no es lo justo. Ojalá y sí, tratamiento, un psicólogo o algo, qué sé yo. El chiste es no perjudicar lo menos posible Lo a menos los que se hijos, pueda. ¿no? los hijos. Sí, exactamente. Muy bien. Iván, muchas gracias. No, les Gracias. agradezco a ustedes, muchas gracias. Vamos con Samantha.